Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pedimos, Padre Celestial, que palabras que usted me ha dado en esta mañana, como la que le ha dado a sus hijos, por medio de los cánticos, las oraciones, lectura, los anuncios, y ahora el mensaje y la clase, sean de edificación para nuestros cuerpos mortales. Algún día, Padre, serán resucitados para vida eterna, sí, como fieles en el cumplimiento de su deber. De nuestro deber seremos condenados si no cumplimos con nuestro deber. Líbranos, Padre, de la condenación y ayúdanos a cumplir lo que usted nos dice en su palabra. Aquí en Mateo capítulo 6, Dios, Romanos, Marcos, hasta Apocalipsis. Bendíganos, Padre Celestial, y ayúdanos a ser, Padre Celestial, más humilde y quite el pecado de nuestras vidas, de indiferencia, para con su palabra, para con su servicio, el pecado de soberbia, para con su palabra y su servicio, y el pecado, Padre, de abandono o servicio a usted. Cuando dice allá en Mateo 11, en Marcos 8. Padre, encontraremos el perdón si hay arrepentimiento. Dios, tu gracia, Padre, puede perderse porque ella es condicional. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pero la gracia puede recibirse en mano, como usted lo dice. En Romanos, Padre Celestial, en este mensaje, aquí en nuestro amo. ¿A quién servimos? Si al pecado para condenación eterna, la justicia para la vida eterna. Nosotros decidimos a quién le servimos. Pero que no abusemos de su gracia, porque podemos perseverar en ella, crecer en ella, que son las bendiciones que usted nos da, pero también al rechazarla, Padre, la recibimos en manos, dejamos de descansarla, dejamos de trabajar por ella. Líbranos, Padre, confírmenos en la fe y en el mensaje de su palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús, y en él, Padre, te damos gracias. Tu pueblo dice amén. Amén. Jesús, aquí nos dice, mis amados hermanos, en Romanos capítulo 6, 14 al 23, que debemos de aprender algo, debemos de saber algo, debemos de recordar algo, hacer algo, preguntar por algo y considerar algo. ¿Qué dice el Señor en los versículos 14 y 15 de Romanos 6? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Es algo que debemos de aprender todos. Y ahí vamos a hablar de la gracia. ¿Qué debemos de saber? Es el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para la muerte o a la obediencia para la justicia? Ahí vamos a empezar. De esclavos del pecado a libres en Cristo Jesús. ¿A quién le estamos sirviendo? ¿A quién le estamos sirviendo? Como individuo, como familias.
que es condicional. Para que entremos de saber algo. En eso aprender algo, el versículo 14 y 15 de Romanos 6, ¿quién es nuestro jefe? ¿Quién es nuestro patrón divino en esta tierra? ¿A quién le estamos sirviendo? ¿De quién somos esclavos? Debemos someternos a Cristo Jesús y no al pecado. Como cristianos tenemos que dar la mejor cara de Jesús. ¿Por qué? Porque la gracia tiene condiciones. Si ustedes no sabían que la gracia de Cristo Jesús tiene condiciones, dice Hechos 13, 43, que Pablo y Bernabé persuadían a los hermanos de Pisidia a perseverar en la gracia. Perseverar significa mantenerse, la gracia. Pero también Pedro, allá en 2 de Pedro 3:18 decía, creced en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermano. La gracia que viene a través del Evangelio, y los que estamos aquí, los que nos hemos bautizado para perdón de nuestro pecado, creímos en el Evangelio de Jesús. Usted no creyó en la palabra que yo decía cuando yo le evangelicé a usted, o ya usted vino evangelizado. Usted no creyó en eso, usted creyó en Cristo. Porque el que lo evangelizó, siendo yo un pecador arrepentido también, que otro me enseñó a mí eso, a creer en la palabra de Cristo, en el Evangelio. Entonces, debemos de perseverar. ¿Qué significa perseverar? Constancia. Si usted no persevera en el trabajo que tengo los datos aquí, de la vida, usted va a tener problemas. ¿Cómo va a tener problemas? Si un niño al nacer no crece, ya hay un problema. Eso es lo biológico. También en lo espiritual es así para la vida eterna. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí, debemos de crecer en la gracia. Pero el pecado no puede estar ni en sueño, ni en pensamiento, ni en un sueño. ¿Por qué tenemos que perseverar y crecer? Porque la gracia, en la condición que tiene, esta gracia que está hablando del apóstol Pablo aquí, el versículo 14, 15 y 16 de Romanos 6, se puede recibir en vano. Segunda de los Corintios 6:1 dice, exhortamos también a que no recibáis la gracia del Señor en vano. ¿Cómo es posible que la gracia de Cristo se reciba en vano? Llevando una vida de no obrar, hermano. Dejar de reunirnos, hermano. Bueno, pues usted repite lo mismo, hermano. Yo lo que estoy tratando de que sigamos a Cristo como yo le estoy siguiendo, que no soy el mejor ejemplo. No. Sí, podemos rechazarla y recibirla en vano, hermano, porque no obramos. ¿Cómo se recibe la gracia de Dios en vano? Cuando no se obra, no se trabaja, no se funciona. Cuando hacemos otras obras de la carne, cuando tenemos que hacer las obras del Espíritu Santo, hermano. Debemos de crecer en ella, porque muchas veces, hermano, dejamos de alcanzarla. Dejamos de alcanzarla, dice Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Como fieles debemos de seguir corriendo y alcanzando la gracia de Dios, como aquel atleta que va detrás del galardón, de la meta. Sí, se puede recibir la gracia, claro, hermano. Puedo haber bautizado, escuchando el Evangelio, puedo escucharlo, bautizarme, confesarle, pero vivir una vida en vano. No me reúno, no oro, no me consagro, no vivo una vida de testimonio, no estudio la Biblia, porque cuando
compromiso que decía esta mañana ya Marcos, aquel que me niegue delante de los hombres, yo también le voy a negar delante de mi Padre. Lo dice Jesús. Mirad que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios en vano. Dice el escritor a los Hebreos que nuestros amados hermanos fieles del libro de Hebreos 11 y 12 eran hermanos que habían dejado atrás todo lo inmundo, lo perverso y lo de pecado para seguir la gracia del Señor. En tercer lugar, Gálatas nos dice a nosotros que también la desechamos. Sí, segunda de Corintios 6:1 dice que podemos recibirla en vano. Y Hebreos 12:15 nos dice que la dejamos de alcanzar. Ahora Gálatas 2:21 nos dice, hermano, que puede ser desechada. Usted puede desechar. No desecho la gracia, dice el apóstol Pablo. O sea, no la hago nula. Como este reo que hizo ese favor nulo, no me importa, la rechacé. Este hombre vio los ojos. ¿Dónde se dio cuenta que estaba? Después de haberlo ejecutado. El hermano de ese abogado. De condenación. La bendición le había llegado, pero la rechazó. Pero también hay una cuarta advertencia aquí, de lo que el apóstol Pablo dice, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por la gracia poder recibirse en vano, también podemos caer de la gracia. Podemos caer de la gracia, dice el Señor en Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis. De la gracia habéis caído. Cuando usted se desliga de Cristo, cuando usted no se reúne, cuando usted no se congrega, cuando yo no me reúno, yo no me congrego, caigo de la gracia, hermano. Caigo de la gracia. Caigo. Porque le estoy dando importancia a otras cosas. Más que aquel que me soporta de no caer en pecado. ¡Claro! Cuando usted se desliga de Cristo, si yo me desligo de mi esposa, si me desligo de ella, no reconozco el matrimonio, la unión legal y divina, porque el matrimonio viene del cielo, lo divino, la corrección, lo divino y lo legal, me desligo de ella. ¿Cómo me llama el Señor a mí? ¿Cómo me llama el Señor? Si me desligo, ya sea por lo que la gente busca hoy en día, lo más sencillo, no podemos vivir porque tu carácter de uno y el mío es otro. Dios me libre, Dios nos libre. El carácter de ellos es un carácter manso. Y yo me sorprendo cuando ella se enoja. No es muy fácil de enojar. Habla fuerte, si habla fuerte, habla con firmeza. Porque así que son las maestras, hablan con firmeza. Y a veces ella cree que tiene un niño en su casa. Tiene que hacer esto. Digo, espérese. Usted no me está dando clase a mí, yo soy su alumno. Espérate. Porque así que son, hablan con... no, aquello, espérate, que es tu esposo. No, a veces yo creo que estoy dando clase. No. Si yo me desligo de ella, ¿y por qué se divorció de ella? Porque me está tratando mal, me habla mal, ¿no? Y que gran cosa. Yo no puedo desligarme de ella. Tenemos que vivir con sabiduría, yo con ella, conmigo divinamente. Es un ejemplo. No por adulterio, por fornicación. Porque no podemos estar juntos por el carácter de ella. Oye. ¿Y dónde la Biblia dice eso? En ninguna parte. El carácter de ella es manso. Que lo contrario, si es fuerte, a veces un plato se cambia. Yo creo un 80%. Caigo de la gracia. Caigo de la gracia para casarme con otra. Para adulterar con otra. Claro. Porque el Señor no me manda a separarme de ella. Y viceversa, tampoco. Caigo de la gracia. Porque esa bendición que Dios me ha dado, o nos ha dado, viene del cielo. Cuando me desligo de ella, es lo mismo que nos desligamos de Cristo. De ella yo estoy unido por vínculos espirituales, vínculos morales,
sentimental, sociales, muchos vínculos. Pero si me ven a mí echándole flores a otra, ya no es ella a la que estoy unido. O en la cama de otra, no me rompe los pies para quedarme aquí calentico, no, sacámoslo afuera, déjame los pies afuera para que me dé frío para ir para donde ella. No me rompe mucho para no acurrucarme aquí, eso se lo estoy diciendo a la otra. Entonces eso es pecado, porque me he desligado de ella. Mi trabajo para con ella y viceversa se ha roto. Puede ser también ella, Dios la libre, me libre a mí también. Así pasa cuando nos desligamos de Cristo, hermano. En lo espiritual, principalmente en lo espiritual, en lo congregacional, en la unión los unos para con los otros, cuando nos estamos unidos, hermano. Es el paralelismo que el Señor pone. Paralelismo, hermano. En la fuerza laboral, mire las empresas que trabajan en unión. Cuando usted no funciona ya, el patrón le dice, oye, tú puedes estar ligado ya a la empresa. Tienes que dejar el trabajo porque tú no produces. Tú no produces. Las 8 horas que tienes que trabajar. No, tú no estás bien para la empresa. Y lo despiden. Ese individuo cayó de esa bendición, de esa gracia. Así somos nosotros, hermano. Si nos desligamos de Cristo, o sea, abandonamos a Cristo, no somos responsables para Cristo, y nos estamos justificando, dice aquí Gálatas 4:5, de Cristo desligarte de la gracia habéis caído, porque nos estamos justificando, sencillamente. Aquí se destruye la doctrina, y la creencia suya y mía en Cristo. Cuando nos desligamos y justificamos lo que estamos haciendo, nos hemos desligado de Cristo, hermano. Hoy, primer día de la semana del Señor, hermano. Lo dije la semana pasada y hoy lo repito y lo voy a seguir repitiendo. Es hoy el día del Señor. No puede el cristiano hacer otra cosa que no sea servirle al Señor hoy. Hoy es el día del Señor. A mí me lo dice mi Señor y a todos nosotros. Pero si no me reúno me estoy desligando del Señor. ¿Dónde dice la Sagrada Escritura que es mediodía que tenemos que servirle? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde me lo dice el Señor? Enséñemelo. Enséñemelo a la iglesia, enséñemelo. O cualquier otro que me lo enseñe. Erudito en Biblia que me enseñe donde dice que es mediodía que tengo que servirle. Me desligo del Señor. Porque a mí no me tienen piedra. Díganselo a Cristo. Díganselo al apóstol Pablo, al Espíritu Santo y a los Gálatas, digámoslo, hermano. Si de Cristo nos desligamos, nos dejamos, nos apartamos de Cristo, nos caemos de la gracia, hermano, nos caemos. Porque estamos ligados a otras cosas. Y no a Cristo, hermano, como puse el ejemplo, que no es el mejor, Dios me libre. Mi esposa y yo, Dios me libre. Dios nos libre, mis amados hermanos. Los que nos desligamos de Cristo, de la gracia, caemos. Dice el apóstol Pablo, vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Dice, en ninguna manera. Versículos 14 y 15. El pecado no se enseñoreará de vosotros, dice el versículo 14, porque no estamos bajo ley. Que nos diga, ley de la carne o ley de quien sea que nos diga, que no podemos servirle al Señor. Dice, lo que por la carne se justifican, la ley que es la carne, la ley de Moisés que lo pueden llevar ellos, es lo mismo la carne, de la gracia se cae, lo que se justifica. A mí por favor, no sean enemigos míos, no dejen de hablarme, no dejen de llamarme su hermano, o como usted quiera, porque yo no fui que escribí esto aquí, hermano, eso lo está diciendo el apóstol Pablo. Los que de Cristo se desligan de la gracia se caen. Dejamos de recibirle en mano, la desechamos, la abandonamos y por último nos caemos. Hebreos 10, 29 dice
que le hacemos una afrenta. Una afrenta le hacemos al Señor con estos parámetros de pecado en nuestra vida. Dice Hebreos 10:29, ¿cuánto más? Foco, escríbanlo en su Biblia, sus notas o en la tabla del corazón, que es mejor todavía, para ponerlo por práctica, porque después la Biblia podemos dejarla guardada en nuestras casas y las notas pueden perderse. Pero cuando escribimos la tabla de nuestro corazón, me dice Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo penséis que merece al que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado e hiciera afrenta al Espíritu de la gracia? Oigan esto, ¿no? Cuando dejamos de congregarnos, caemos de la gracia. Cuando dejamos de crecer, caemos de la gracia, dejamos de recibirla en vano. Y por último hacemos una afrenta. ¿Qué es una afrenta? La palabra afrenta, ¿qué significa? Bochorno. Nos convertimos igual que aquellos que estaban burlándose de él al pie de la cruz. O igual que el otro ladrón que decía así, si tú eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y salva a nosotros. Y el otro ladrón le dijo, pero tú, y es que tú no tienes compasión. Es la condición en la que tú estás. A ti no te duele la compasión que tú estás, le dice el ladrón al otro, a que se burlaba del Señor. Nosotros merecemos este castigo, pero este hombre no. Este hombre era justo, este hombre era un hombre santo. Un santo, el único hombre santo en esta tierra se llamó Jesús, después nadie. Y ese hombre santo murió por usted y por mí. Pero cuando recibimos la gracia en vano, dejamos de alcanzarla, no perseveramos en ella, no crecemos en ella, la desechamos y nos caemos y le hacemos una afrenta. Dice Hebreos 6:4-6, Hebreos 6:4-6, que recayendo, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Ustedes cuando caemos de la gracia, que nos justificamos, no, que mira para acá, que para allá, que no puedo esto, que no puedo aquello, que no puedo lo otro. Hermano, este día no es el día de nosotros. Este día no es el día de nosotros. ¿Qué dice la Biblia de quién es este día? ¿De quién es este día? ¿Qué dice la Biblia? ¿De quién es este día? Dice la Biblia de Dios. Este día es del Señor. O dijera, este día es del hermano Dios, hombre. O este día es del hermano fulano, hermano fulano. Es día del Señor. El Señor son todos los días. Oye, eso es verdad, son todos los días del Señor. Y la tierra y la plenitud de Él. Pero hoy es el día para servirle y adorarle. Servirle y adorarle. Por lo mucho que Él ha hecho con nosotros. Mucho. Recayendo de la gracia, crucificamos a Cristo. Lo crucificamos, hermano, cuando caemos de estas bendiciones. La gracia es condicional, tiene condiciones. ¿Por qué? ¿Por qué la gracia tiene condiciones? Porque son favores con condiciones, hermano. La gracia es un favor y tiene condiciones. Y esos favores y esas bendiciones con condiciones, aquí nos lo presenta el Señor en Romanos 6, 14, 15, 16, pero también nos lo presenta en Génesis capítulo 6, versículo 8. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor cuando Dios le dijo a Noé, construye? ¿Qué le dijo Dios a Noé? Construye un arca, porque lo que viene es destrucción para el mundo entero. Dice el Señor en Génesis 6:8. ¿Qué hizo Noé? ¿Qué hizo Noé? Y al obedecer, ¿qué hizo? Halló gracia ante los ojos de Dios. Ahí lo dice Génesis 6:8. ¿Qué dice? Léalo en su casa. Leámoslos. La gracia de Dios, mi hermano, tiene obras. Comenzó Noé, mire, a hacer ese barco grande, enorme, un cajón, no para que navegara en
hermano, con las aguas, sino para que flotara, no es para que navegara, para que flotara. Y yo sí se lo puedo decir, pues yo trabajé en una flota de esta naviera, yo trabajé en una flota grande, hermano, que parece mentira flotaba, no se hundía. Claro, salíamos ahí medio borracho, flotaba, la llevan allá al mar para sacar productos del subsuelo de los ríos y de los mares. Yo trabajé en una barcaza de cajón grande de acero. ¿Qué hizo? No, halló gracias a Dios, porque lo que dice el versículo 22 de Génesis 6, dice, hizo conforme a todo lo que Dios le había mandado, hermano. ¿Qué nos ha mandado Dios, hermano, nosotros los cristianos? ¿Qué nos ha mandado Dios, hermano? A ser fieles. A mí no me miren con cara de enojo, ni con cara de rencor, ni me dejen de llamar, ni de pelear. No se enojen conmigo, por favor. Conmigo no se enojen. Ni con la palabra del Señor, porque son palabras de vida eterna. A mí no me echen la culpa. Ni a los hermanos predicadores que presentamos este material bíblico para salvación. A nosotros no. Yo estoy también montado en el mismo barco que ustedes. Y que aquellos que me escuchan a través de estos mensajes. Una hermana me dijo a mi hermano, aquí yo tengo una amiga mía que está escuchando los mensajes de allá de Norte Carolina, en Puerto Rico. Ya mi hermana me lo dijo a mí. Que su amiga le preguntó, ¿a mí los mensajes que no me han llegado? Pues lo ponen ahí. ¿Y qué era gracia? Hacer conforme a todo lo que Dios nos ha mandado. O sea, yo no escribí nada de esto, hermano. Ni lo que Pablo está escribiendo, porque el Espíritu Santo se lo está diciendo. Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. La gracia no va a abundar en el pecado. No va a abundar en el pecado. Noé hizo conforme a la voluntad de Dios. Cuando vamos al libro de Josué, en Josué capítulo 6, versículo 2, oigan lo que Dios le dijo a Josué. Mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó. Haz conforme a lo que yo te digo. Rodea la ciudad 3 veces y toca el cuerno y grita. Y así pasó, hermano. Hizo Josué conforme a lo que Dios le había dicho. No podemos hacer conforme a lo que nosotros creemos o nuestros caprichos, hermano, en esta vida cristiana que nos ha tocado vivir, la mejor vida, hermano. Si usted hace un balance, si usted hace un censo, si hacemos un censo de nuestra vida sin Cristo y de nuestra vida con Cristo, yo creo que salimos ganando. Oh, sí, yo sí he ganado mucho con el Señor. Oh, claro, mucho. Y usted también ha ganado mucho, pero a veces no entendemos, hermano. Porque Satanás nos pone un velo. Recuérdense que Satanás está buscando seguidores, así como Dios busca seguidores. Pero uno para condenación eterna, ya lo quiere llevar, y a otro para vida y salvación eterna en el Señor. Entonces, tenemos que hacer conforme a lo que el Señor nos ha mandado, hermano. Dios nos da el aire para que respiremos, pero nos da el aire. Dios nos da el aire para que respiremos, hermano. Si yo me tapo la nariz, la boca y los oídos y los ojos, ¿qué va a pasar al aire, al oxígeno? ¿Qué va a pasar? Y me van a ver como un muñequito morado. No me ahogo. Dios nos da el aire para que respiremos. Si no respiramos, ¿qué va a pasar? Nos morimos, hermanos. Así es lo mismo con el Señor y su gracia. No estamos bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia. Dios nos da la comida. Al darnos la comida, dice Eclesiastes 3:13, tenemos que trabajar por ella. Dios nos da la comida, pero tenemos que trabajar, dice el Señor, hermano. Aquí en 2 Tesalonicenses 3:10. Dios nos da el agua. Y si no la tomamos con moderación, no vamos a ahogar. Nos da el agua para que bebamos, pero no es demasiado,
porque nos ponemos como sapos. Dios nos sana. Dios nos sana. ¿Para quién ha mandado Dios? A los médicos, mis amados hermanos, a la ciencia médica, que es una bendición de Dios. Si estoy enfermo, tengo que ir a un médico. Como muchas pócimas que hay, no bebete esto, bebete aquello. No, yo voy al médico. Entonces, así mismo es la gracia, hermano. Tiene condiciones. Ahora, una cosa, dice mi amado hermano el apóstol Pablo, debemos de saber. ¿Qué debemos de saber? Dice el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte, o sea a la obediencia para la justicia? ¿A quién le estamos obedeciendo? Dice el Señor aquí, mis amados hermanos. ¿A quién? ¿A quién? Y aquí presentamos la gracia, hermano. ¿Vamos a vivir bajo la gracia y en pecado? No, hermano, dice el Señor que no. No. Pues una cosa debemos de saber. ¿Qué debemos saber? Que si te rindes al pecado, esto le sirve al pecado, o si nos rendimos y le servimos al pecado, ya no estamos bajo la gracia. Cualquier pecado que sea, por más sencillo que sea. Tráfico de influencia, mentira para ganar un puesto más en la escuela, en el trabajo, engaño al profesor, le meto el pie a mi compañero de trabajo. Meter el pie, hablar mentira en la oficina. ¿Sabes las veces que yo trabajé con gente ladrona? Gente transera. Digo, ¿tú viste esto? Digo, miren la cámara ahí. Si yo lo veo, yo en el puesto que estoy trabajando, yo me defiendo. Yo robo, hacían, en la tienda ahí. Yo robo. De la cámara. Fulano robó, mentira. No robó, para el puesto. Para buscar puesto, para buscar $1 más. Una mentira. Dice el Señor que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Si mi compañero de trabajo no quiere trabajar, bueno, lo van a despedir. Y viceversa, hermano. O sea, lo que estoy diciéndole es no hablar mentira. No buscar tráfico de influencia. Eso es pecado. No murmurar. No pelear. Contra el pecado a veces uno se enoja así. Y los pecadores. Pero ten misericordia. Si te rindes al pecado, morirás. Si te rindes y obedeces a Dios y lo consideras justo, a Dios, va a vivir. Vamos a vivir. ¿Quién es tu amo? ¿Quién es nuestro amo, hermano? ¿El pecado para muerte o Dios para vida eterna? Hermano, el cristiano no tiene planes de... El que es cristiano verdaderamente en Cristo Jesús, no tiene ni planes de pecar. Odia el pecado, lucha contra el pecado. Yo lucho contra el pecado. Yo lucho, hermano. Usted me dirá, ¿por qué el hermano tomó el primer día de la semana? Pero también los miércoles. Yo lucho, hermano, para quedarme en mi casa un miércoles y un domingo en la tarde. Yo lucho, pregúntale a ella. El mejor día de mi vida para yo descansar es el domingo en la tarde, pregúntale a ella. Y que se la traiga la tierra a ella a mí también. El mejor día para yo descansar es el domingo en la tarde. El mejor sueño de la semana es el domingo en la tarde. Pregúntale a ella, mi hermana. Yo me acuesto con esta misma ropa que ustedes me ven hasta con los zapatos. Ahí tranquilito. Ven a comer, digo, no quiero comida. Porque tengo que ir en la tarde para la iglesia. Aunque después coma mucho. Me pongo con un sapo así. El mejor sueño que yo tengo es el domingo. Y descanso en la mañana, los domingos de la tarde. ¿Que me quiero quedar durmiendo? Claro que sí. Pues ya lo bueno que es eso. Ay. Y como yo dije en una ocasión, la cama que me compró ella. Como decía el miércoles, hermano, usted está muy consentido, mi hermana. Digo, así, oye, consentido me tiene ella. ¿Sabe por qué ella me tiene consentido? Porque sabe el trabajo que estoy haciendo para Cristo y para la iglesia y para ella. Esa que está ahí. Y cuando yo me tiro de esa cama, digo, ni me dé comida, que a dormir que voy. Decía, despierte, son las 4. Yo quisiera también, hermano.
pecado del descanso, que no hay nada malo. El primer día de la semana lo digo, yo quisiera amasarlo también, pero le digo no al pecado y al placer del descanso. Le digo no al placer del descanso, hermano. Se puede perder la gracia, se pierde. Ahí están los ejemplos, hermano, que tenemos que hacer como Dios nos ha mandado. Luchar por la gracia de Dios para que no sea en vano. Debemos estudiar las escrituras, hermano, vivir en obediencia a ellas, no tener planes de pecar, mis amados hermanos. Y cuando faltamos al Señor, buscar el perdón de Él, buscar el perdón, Señor. Me quiero dejar de reunir el miércoles, el domingo. También me quiero, Padre, no quiero estudiar la Biblia, no quiero leerla. Cuando estudiamos la Biblia, cuando estudiamos la Sagrada Escritura, ¿qué hacemos? Es como el estudiante. El estudiante, si usted no estudia, si el estudiante, ¿qué queda ahora? No estudia, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo primero que le decimos a nuestros hijos cuando no quieren estudiar? ¿Qué es lo primero que le decimos? ¿Que eres un vago, una vaga, un maleante? Si quieres, el mismo. Mira ese vago, esa vaga, por no estudiar. Así mismo, cuando no estudiamos las Sagradas Escrituras, mis amados hermanos, no conocemos los mandamientos de Dios. No conocemos la obediencia de Dios. Vamos a perseverar en el pecado, es algo que debemos de saber. No, no, no y no. ¿A quién servimos? ¿A quién servimos? Quien es nuestro amo, mis amados hermanos, va a determinar nuestro destino. ¿No saben ustedes? ¿No saben ustedes eso? A quien le servimos va a determinar nuestro destino en esta tierra y después más allá en la eternidad. Si le sirvo a la carne, por la carne me voy a morir porque estoy sirviendo la ley de la carne con todas sus ordenanzas. Pero si por la ley del Espíritu, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, lo estoy sirviendo, voy a tener vida eterna. Mi destino se va y el suyo se va a determinar por nuestro servicio al Señor, hermano. Nuestra entrega al Señor, hermano. Ahí se va a determinar nuestro destino, como fue el de Noé y de su familia, como fue el de Josué, como fue el de los Corintios, hermano, el de los Gálatas, el de los Hebreos, capítulo 11 y capítulo 12, que muchos dejan de recibir la gracia de Dios en vano. Muchos de nosotros podemos pasar así, hermano. O sea, no soy yo, vuelvo y repito, no se enojen conmigo, porque yo soy un mortal como ustedes. Que tengo deseos carnales, o queda en mi casa uno de ellos, claro que sí. Y los miércoles más. Los miércoles más. Domingo, por ni se diga, oye, domingo. No, hermano. No. Oiga lo que el Señor nos dice en el pasaje que leyó el hermano. En Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a Mamón. Al Dios riqueza. Las riquezas no solamente son materiales, hermanos y hermanas. No son materiales. Hay muchas riquezas y pobrezas espirituales. Y esa es la advertencia que el Señor nos está haciendo aquí. Que debemos de saber algo. ¿Qué saben? Que no podemos someternos al pecado, porque el pecado nos mata. Sino que tenemos que someternos a Jesucristo como nuestro amo para vida eterna. Pero yo lo que dice el hombre más manso. El hombre más manso, seguidor de Jesús, se llamó Juan. Oye lo que Juan nos dice, mis amados hermanos. Aquí en Juan, capítulo 8:34. Juan 8:34 es lo que nos dice Juan aquí, hermano. De cierto os digo, dice Jesús, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo del pecado, hermano. Si el Señor me llama a obedecer y a servirle, yo no puedo hacer otras cosas, yo tampoco, hermano. No podemos hacerlo. Si yo me quedo acostado en mi casa el domingo en la tarde o el miércoles, soy esclavo de la cama, soy esclavo del sueño, soy esclavo de mi cansancio por el trabajo que he tenido, o esclavo de los estudios. Soy esclavo. Si uno me pide un ratito me pide el Señor para estudiar su palabra en conjunto. No
casa, ok, yo la estudio en mi casa, la palabra y la pongo por obra aquí. Es lo que el Señor nos dice. Es lo que el Señor nos dice, hermano. Lo que hacemos en privado, lo manifestamos en público, hermano, para con el Señor. Dice el Señor, ¿no sabéis que si sometéis a alguien como esclavo, será su amo para coronación eterna? No sabéis. La palabra, no sabéis esto, hermanos. No sabemos esto, hermano, que el pecado nos mata. Es que no lo sabemos. O es que ignoramos esto, hermano. O sea, cuando ignoramos y no sabemos, es porque ya, lamentablemente, o hemos caído de la gracia o estamos en proceso de caer de la gracia del Señor. Claro, es un proceso. Para que las cosas pasen tiene que haber un proceso. Tiene que haber una constancia o una constante. Un estudio de la Biblia en mi casa, y si el estudio no la pongo en práctica. Sí, usted no tiene que decirme lo que yo tengo que hacer. Yo ni a ella la regaño. Ella me regaña más a mí que yo a ella. Y yo soy el predicador. Y yo soy el ministro de su vida. Yo soy el ministro de ella en Cristo Jesús. Y soy su esposo también. Si alguien no me quiere considerar como ministro. Ministro del Señor. Ministro del Señor somos, hermanos. O sea, amados hermanos que predican el Evangelio. O unos se hacen por buena gana, otros por mala gana. Pero el Señor sabe elegir a sus hombres. El Señor sabe elegir a sus individuos. Dice 1 Corintios 10:21. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, hermano. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19, nos dice que el pecado promete libertad y ellos son esclavos del pecado, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de aquel que le venció. Ya, hermano, ahí está. Si a mí, puse el ejemplo del sueño, especialmente el domingo en la tarde, a mí me dicen, soy esclavo del sueño, una iglesia, muy bien, muy bien, muy bien. Concluyo con los versículos 17 y 18, pero digan el repaso. Debemos de aprender algo. ¿Qué es lo que debemos aprender? Me dice el Señor aquí, que el pecado no puede enseñorearse de vosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, por la gracia tiene condiciones. Versículo 15, ¿qué pues? Una pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Jamás, dice el apóstol, jamás se le ocurra esto, ni pensar, ni actuar, ni caminar con el pecado. Pero hermano, yo camino con pecadores, yo también camino con pecadores, pero no participo en lo que ellos hacen. Estoy con ellos para predicarles el mensaje en la empresa donde trabajo. Medio tiempo. Para eso estoy trabajando con ellos, pero no siguiendo su malpráctica de desobediencia a Dios. Eso es algo que debemos de aprender. Versículos 14 y 15. Algo que debemos de saber, que no podemos someternos al pecado para obedecerle, sino a Cristo como nuestro amo para vida eterna. El tercer punto, y aquí concluyo, es que nosotros debemos de recordar algo. Así como el Señor nos dice que debemos aprender algo, versículos 14 y 15. Así como el Señor me dice en el versículo 16 que debemos de saber algo. Los versículos 17 al 18 nos dicen, debemos de recordar algo. ¿Qué es lo que debemos de recordar, hermanos, si lo hemos olvidado? ¿Qué es lo que debemos de recordar si lo hemos olvidado? Dice el versículo 17 y 18. Pero gracias a Dios, que tiene condiciones, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado, el Evangelio. Y libertado del pecado, viniste a ser siervo de la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que recordar esto, hermano. Debemos recordar que la gracia tiene condiciones y que como estamos bajo la gracia,
No podemos estar viviendo en pecado, porque se va la gracia, se ve ese favor. Debemos recordar algo también, que si hemos sido libertados del pecado, somos siervos de Jesús, que es la justicia. 1 Corintios 1:30. Somos siervos de Él y somos esclavos de Él porque Él es nuestro amo. Es algo que debemos de recordar siempre, dice el apóstol Pablo. ¿Y cómo lo recordamos, mi amado hermano? Por lo que nos dice el Señor allá en Romanos 8:33-34. Oye lo que nos dice Romanos 8:33-34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo el que condena. Cristo el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo es el que intercede por nosotros cuando estamos en pecado, pero tenemos que arrepentirnos. Por ahí no termina el apóstol Pablo, y es lo que dice Efesios 4:24. Efesios 4:24 nos dice: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia, en santidad y en verdad. Debemos de recordar algo, que ya no podemos ponernos la vieja ropa del pecado. La vieja ropa del pecado, las obras del pecado, en lo emocional, en lo sentimental, en lo sexual, en lo económico, en muchas áreas de nuestra vida. Ya no podemos poner esa ropa vieja. Y para poner la ropa de mañana, la ropa sucia de trabajar, que a veces me dice mi esposa a veces. Y yo siempre hago mi anécdota para darle color al mensaje, que el color se lo da la palabra del Señor. Por esa ropa te la pusiste ayer, te la pusiste pasado mañana. Digo, pues me siento bien con ella. Me pongo la ropa sucia. Yo soy economizador, yo me pongo la misma ropa cuando voy a trabajar para no tener que estar lavando, porque sé que tengo que lavar. Cuando tengo toda la ropa, la cosa en mi casa. La misma ropa. Pero ¿y cómo sabe que la misma ropa? Pero estoy mirando el sucio. Estoy mirando el sucio. Miren la camisa como está todo sucia. Miren cómo está el pantalón todo sucio de trabajo. No es lo mismo ni es igual con la vida cristiana, hermano. No es lo mismo. Y libertado, dice, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y verdad. Vestido de nuevo, hermano. Ya somos vestidos de nuevo, hermano. Ropa santa, pura, limpia en Cristo Jesús. Esa ropa pone el paralelismo de inmundicia, de pecado, de maldad, soberbia, falta de estudio de una palabra, falta de reunirnos, hermano. Ya eso tiene que acabar, hermano. Es lo que tenemos que recordar. Eso quedó atrás, hermano. Por más compromiso que tengamos, hermano. Por más compromisos sociales, morales, familiares, económicos, sociales. Jesús, como yo dije ahorita, Él es el que nos da todo. Todo. Todo nos lo da. Y algún día todo nos lo va a quitar si no somos fieles a Él. Ahí lo vamos a dejar hasta la semana que viene, de quién somos esclavos. Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. ¿A quién le estamos sirviendo? ¿A quién, hermano? Yo espero que le sirvamos al Señor hoy. Y vuelvo y repito, yo no he creado nada de lo que está aquí, porque también a mí me cae. Yo no he elaborado nada de lo que está aquí, ni he revelado nada, porque también a mí me cae. Y voy a ser condenado por esto que está aquí, si no vivo fiel. ¿Qué prefiero yo? ¿Qué prefiere usted, hermano? ¿Qué preferimos? Saber, recordar y conocer que Jesús es nuestro Señor y Salvador, y Él es nuestro amo y nosotros esclavos. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias te damos hoy, mañana y siempre, por estas palabras y por los oídos y por la audiencia de tus hijos y amigos también. Que conozcamos más, nos entreguemos más a ustedes y vamos más a ustedes. Y aquellos que no le conocen, que nos visitan, que se entreguen a Jesús, su único Señor y Salvador.
para el perdón de sus pecados, reconociendo el evangelio de salvación que Él predicó y enseñó. Y murió también por nosotros ese evangelio, para darnos vida y vida en abundancia. Se arrepientan, te confiesen y se bauticen para perdonar los pecados. Gracias por este día, gracias por tus hijos, todos aquellos que han escuchado tu mensaje, todos aquellos que lo hemos preparado y también los hemos escuchado al prepararlo, en la tranquilidad y en la soledad contigo. En Cristo oramos y le damos gracias. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Vivir para Cristo, hermano.